por qué se celebra el mes de la Biblia? Se celebra el mes de la Biblia porque se celebra la Reforma Protestante el 31 de octubre, ¿cierto? De 1400, se me va el número exacto. 1517, gracias. 1517, gracias. Donde Martín Lutero se levanta a protestar tratando de resaltar no las costumbres por las cuales estaban dirigidas la religión de la época, sino resaltando o restaurando lo que la palabra de Dios verdaderamente dice. Entonces, por eso muchas iglesias en el mes de octubre sacan este último sábado del mes para recordar, sábado o domingo, el día que tengan el servicio, para recordar la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos muy bendecidos de que hoy usted y yo podamos tener nuestras Biblias a la mano, en el bolsillo, que la podamos tener en nuestros celulares, podamos tener diferentes versiones, porque anteriormente no lo era así. Anteriormente la gente solamente había una Biblia completa, de pronto una en todo el pueblo, o apenas partes de la Biblia en ese pueblo, y no la tenían como la podemos tener consolidada nosotros hoy, porque no estaba la imprenta. Tenían en arroyos, eran manuscritos lo que había en esa época. Entonces imagínense todo lo que se demoraba en producir una Biblia, ¿cierto? Entonces nosotros somos muy bendecidos porque lo tenemos hoy. El problema es que hoy la tenemos y nosotros hoy no la valoramos lo que debiéramos nosotros de valorarla para entender las riquezas que hay en ellas. Entonces, en el día de hoy yo quiero sacar este tiempo para que prediquemos acerca de la importancia de la palabra de Dios, pero no voy a hablar acerca de qué es la Biblia, quién la escribió, cuántos libros tiene, cómo está constituida, porque en nuestro curso de ADN de la Iglesia tenemos esa clase, es nuestra primera clase. Y al igual, el jueves pasado tuvimos una clase, un evento de contracultura con el pastor Isaías, donde él nos estuvo hablando cómo la palabra de Dios ha impactado en la sociedad después de la reforma, cómo ha influenciado la política, cómo ha influenciado la medicina, ¿cierto? Cómo ha influenciado aún las economías. Entonces, les recuerdo que ahorita, este jueves nuevamente, jueves 31, ¿me confirman? Jueves 31 de octubre, tenemos otra sesión de contracultura a las 8 de la noche a través de Zoom. Están todos cordialmente invitados. Antes de comenzar, entonces yo los quiero invitar para que ustedes abran sus Biblias. Si la tiene física, abre la física. Si la tiene en su celular, ábrala en su celular. Vamos a estar hoy en el libro de Nehemías, ¿sí? Nehemías, y vamos a estudiar el capítulo 8 de Nehemías. Pero antes de iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y que le entreguemos al Señor este tiempo de exposición de su palabra. Inclina ahí su rostro, acompáñeme y digámosle: Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo de poder, Señor, abrir tu palabra y poder exponer, Señor, lo que tu palabra nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Permítenos, Señor, que lo que aprendamos lo oigamos, y no solamente lo oigamos, sino que lo entendamos, y no simplemente que lo entendamos, sino también que lo obedezcamos. Permite hoy, Señor, llevarnos a que podamos comprender lo que es la importancia en el proceso de madurez, del crecimiento espiritual nuestro, el poder nosotros leer la palabra de Dios, comprender, porque es a través de la palabra de Dios que te conocemos cada día más. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que seas tú, Espíritu Santo, guiando mi vida y permitiendo que los corazones aquí presentes se dispongan a recibir esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, yo quiero hablar con ustedes hoy con base a Nehemías,
acerca de renovados por la palabra de Dios. Usted y yo estamos un llamado a estar renovados constantemente a través de lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos entonces Nehemías 8, del 1 al 13, que no lo vamos a leer todo porque vamos a estar entrando en versículo a versículo, entonces lo vamos a estar profundizando. Yo quiero que nosotros comprendamos primeramente el contexto histórico o el contexto en el cual está escrito Nehemías 8. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba viviendo el pueblo? ¿Qué de lo que leemos, cómo nosotros lo podemos entonces aplicar a nuestros días? Entonces, cuando se escribe este libro de Nehemías, o lo que Nehemías está escribiendo acá, o la historia que nos está describiendo a nosotros la palabra de Dios aquí en Nehemías, tenemos que partir del punto de vista ¿en qué momento fue eso? Recordemos que está la nación de Israel. La nación de Israel, recuerde que hay un llamado a Abraham, ¿cierto? Viene Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos, vienen las 12 tribus de Israel, se constituye la nación. Hay una nación, están en Egipto, salen de Egipto, llegan a la tierra prometida, poseen la tierra prometida, se levantan jueces, luego de los jueces, el pueblo pide rey, se levanta el primer rey de la nación. ¿Cuál es el primer rey de la nación? Saúl, ¿cierto? Y luego de Saúl viene un segundo rey conforme al corazón de Dios, y ese es David. Luego de David viene Salomón. Y luego de Salomón viene el hijo de Salomón, en el cual en ese momento el reino, la gran nación de Israel se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Y qué es lo que empezamos nosotros a leer en la historia de los reyes? Cuando usted lee primera y segunda de Reyes, reyes que hicieron conforme a la voluntad de Dios y reyes que no hicieron acerca de la voluntad de Dios, y profetas que profetizaban y anunciaban al pueblo y les decían: arrepiéntense, vuélvanse a los buenos caminos, recuerden lo que el Señor ha hecho, el pacto que ha hecho con sus padres, hagan lo bueno, porque o si no, vendrá una nación y los destruirá. El pueblo no obedeció, el pueblo se fue al exilio. Primero se fue el reino del norte y luego se fue el reino del sur, que es Judea. O sea, el pueblo de Israel lo sacaron de su tierra. Viene, como lo llaman la palabra, el exilio. El pueblo salió y en la palabra de Dios nos dice que estuvieron 70 años. ¿Quién vino? Babilonia vino, se los llevó. 70 años estuvieron por fuera de la nación de Egipto, de la nación de Israel. Y luego, 70 años después, sale un decreto donde les permiten volver. Y en ese permitirles volver es que ellos van a reconstruir lo que quedaba allí en Jerusalén. Y ese regreso de este pueblo se hace en 3 etapas. Entonces, la tercera etapa es la etapa de Nehemías. Y ahí es donde nosotros estamos leyendo. ¿Correcto? Ahí nos ubicamos más o menos en lo que vamos a hablar. Entonces, el contexto histórico de lo que nosotros estamos estudiando en Nehemías 8 es el regreso del exilio. Israel había sido entonces llevado por cautiverio a Babilonia alrededor del año 586 a.C., ¿sí? Como un juicio por la desobediencia y la idolatría que había de este pueblo y que no obedecían los mandatos de Dios. Entonces, como les decía, 70 años después del exilio, Ciro da un permiso especial para que los judíos regresen a Jerusalén. Hay 3 etapas. La primera etapa de ese regreso es dado por Zorobabel. Zorobabel es el primero que se lleva los primeros judíos. Luego sale otro. ¿Es quién? Esdras. Esdras es el segundo que sale. ¿Dónde está esa información? En Esdras 1. En el libro de Esdras podemos encontrar esa información. Y luego, cuando empezamos a leer el libro de Nehemías, leyendo el primer capítulo del libro de Nehemías, nos dice que Nehemías preguntó: ¿cómo está Jerusalén? Y le dice: los muros están destruidos, estamos desolados, estamos a la merced de nuestros enemigos.
Eso es lo que dice Nehemías 1. Dice que Nehemías se dolió. ¿Sí? Yo lo estoy resumiendo para no leerlo todo. Nehemías se dolió. ¿Y quién era Nehemías? ¿Qué puesto tenía Nehemías? Él era copero del rey, ¿cierto? Y dice que Nehemías estaba sirviendo delante del rey. Y cuando Nehemías estaba sirviendo delante del rey, dice que el rey vio que Nehemías tenía un semblante triste. Y dice que como Nehemías nunca estaba triste, el rey le preguntó, ¿qué le pasa? Y él le dice, estoy triste porque mi nación está desolada, está a la merced de los enemigos. Entonces, él le pide que lo deje ir, que le dé cartas, mejor dicho, que le permita ir. Y le dice, ¿cuánto tiempo? Y dice que dado el tiempo que ya Nehemías le dijo, lo dejó ir. Entonces, Nehemías se va a Jerusalén con un objetivo, ¿cierto? Y el objetivo es reconstruir los muros de Jerusalén. Pero eso no va a ser su único objetivo y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. En el tiempo entonces de Nehemías, los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Está la ciudad entonces vulnerable a los ataques de los enemigos. Había inseguridad. Nehemías entonces, un judío que servía como el copero del rey, pidió permiso, fue a Jerusalén y dice, si usted va a Nehemías 6:15, dice que Nehemías, gracias a la labor de Nehemías, en 6:15 dice que en 52 días, ¿cierto? Nehemías reconstruyó toda la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. Algo que no había podido realizar ni Esdras ni Zorobabel. Este hombre lo hace entonces en 52 días. ¿Qué respaldo del Señor para levantar el material? No habían maquinarias fuertes para poderlo hacer, pero Nehemías lo hizo. Entonces, cuando uno piensa que ya todo está dicho en este libro, porque estamos en el capítulo 6, uno dice, bueno, pues Nehemías le dice al rey que él quiere ir a Jerusalén a reconstruir. Lo que queda es que Nehemías narre cómo volvió nuevamente a ocupar su puesto como copero del rey. Entonces, cuando uno piensa que ya todo está dicho, nos encontramos con un llamado a la renovación hecha por la palabra de Dios. Más allá de los muros reconstruidos, la reconstrucción de los muros espirituales. Nehemías terminó los muros físicos de esa ciudad. ¿Y qué seguridad o qué daban los muros a aquellas ciudades? Seguridad, porque cerraban sus puertas y los enemigos no podían entrar. La guardia estaba siempre velando y permitían que no los atacaran, ¿cierto? El muro era una gran defensa. Hoy por hoy uno puede decir que un muro no es nada, ¿cierto? Un bombazo y se acabó. Pero en esa época era diferente. Un muro era algo que les daba seguridad, tranquilidad a ellos. Pero Nehemías dice, así como se reconstruyeron los muros físicos de la ciudad, es necesario que esta nación nuevamente reconstruya los muros espirituales. ¿Por qué? ¿Cuál era la visión final de Nehemías? ¿Reconstruir los muros? No. Nehemías entendía, ¿cierto?, que si fuera hasta ahí este libro, estaríamos incompletos. Nehemías no estaba interesado en recibir honores por el buen trabajo de poder construir un muro en 52 días, que los otros no lo pudieron hacer. No quería pasar a la historia como el hombre que reconstruyó los muros de la ciudad de Jerusalén en 52 días. Más bien, según Nehemías, lo que va a seguir pasando es que es necesario que la palabra de Dios ocupe el lugar central en este pueblo. De nada valían los muros si la palabra de Dios no estaba en el medio. De nada valían los muros físicos si los muros espirituales estaban en el suelo. Nehemías sabía que levantar los muros espirituales, o sea, renovarnos espiritualmente al pueblo a través de la palabra de Dios, traería la mayor
excelencia a la gloria de Dios. De lo contrario, había una gloria humana, un brillo que no era eterno, sino algo que era pasajero, porque podemos ver que luego en otra ocasión los muros cayeron cuando el pueblo se olvidó de Dios. Ahora bien, Israel había perdido su esencia como nación cuando se fue al exilio. Porque la Biblia, primero que todo, ellos se fueron porque estaban muy apartados de Dios, desobedientes, no escuchaban, mataban a sus profetas, escuchaban mentiras solamente, escuchaban lo que sus corazones querían escuchar. Israel había entonces ahora en el exilio, fuera de sus costumbres, de su gente, de lo que podían hacer, esa esencia se perdió. Porque la Biblia no gobernaba sus vidas. ¿Qué era lo importante del pueblo de Dios? Que ellos se dejaban gobernar por Dios. Dios era su rey. Entonces, no se dejaban gobernar por la palabra de Dios. Israel entonces fue conocido en aquella época como el pueblo del libro. Israel era conocido como un pueblo que seguía lo que Dios les había mandado. Pero ese libro se había perdido después del cautiverio. De allí entonces la importancia de lo que Nehemías va a hacer aquí. Nuevamente de traer el libro al centro. Y eso fue lo que pasó en la Reforma Protestante en 1517. Lo que se quiso hacer, no solamente con Martín Lutero, sino todos aquellos que apoyaron esta reforma, era traer la palabra al centro. No vivir de costumbres, no vivir por lo que dijera un hombre o una mujer desviado de los principios bíblicos. Nehemías quería traer la palabra nuevamente al centro. Sí, y ahí entonces la importancia de este capítulo. Cuando nosotros leemos el Salmo 1:1, ¿qué nos dice a nosotros el salmista allí en el Salmo 1:1? El salmista nos dice a nosotros, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. ¿Me lo quitaban del frente? Ni anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice: en la ley de Dios medita de día y de noche. En la ley del Señor está su delicia. ¿Y qué era la verdad para este pueblo? Eso no era la verdad. Lo que el salmista había dicho, esa no era la verdad para este pueblo. Y lastimosamente, querida iglesia, es la misma verdad que se vive hoy entre los creyentes que hacen parte del pueblo de Dios. La Biblia es el libro menos leído en medio de nosotros. La Biblia decimos que es importante, pero no la leemos. Y arranquemos por lo siguiente, que la generación o nuestra generación, habrán excepciones, pero hay una realidad. Es que nuestra generación es una generación perezosa para leer. Si yo les pregunto a ustedes qué tanto leen, habrán algunos que leen, digo yo, pero la gran mayoría son personas que no leen ni 4 libros al año, ¿sí? Mucho menos entonces van a leer la palabra de Dios. Y si vamos a leer, buscamos literatura más amena, que se pueda entender más fácil, ¿cierto? O que nos beneficie a nosotros. Buscamos la literatura de cómo emprender, de cómo hacer plata, de cómo superarnos personalmente, etcétera, etcétera. Entonces, hay una encuesta, que yo quiero traer la información de esa encuesta, en Estados Unidos, que se le hacen a 2.500 creyentes, con respecto a la lectura de la palabra de Dios. Y los resultados son sorprendentes. Esta encuesta, hay una entidad allí en Estados Unidos que se llama LifeWide, ¿cierto? Que hace este tipo de encuestas, que estudia, ¿cierto? El comportamiento de los creyentes, la vida de los pastores, así como para tener información estadística. Y dice que de los 2.500 creyentes que les preguntaron, solo el 32%, óigame, solo el 32% de los creyentes dijeron que leían
la Biblia diariamente. Imagínense, de 2.500 personas, solamente el 32% dijeron que leían la palabra de Dios diariamente. El 27% de esos 2.500, o sea, alrededor de una cuarta parte, dijo que leían varias veces por semana la palabra de Dios. El 12% dijo que la leía una vez cada semana. El 11% de estos 2.500 afirmaron que meditaban en las Escrituras varias veces cada mes, Y el 5% dijo que la leía una vez al mes. Y el 12% ¿de quiénes son esos 2.500? ¿2.500 personas que pasaban al frente? No, 2.500 creyentes. O sea, esto es una encuesta a creyentes, gente que está en la iglesia. Se fueron a una iglesia, ¿cierto? Y se les preguntó a las personas. 12% admitió que rara vez o nunca leía la palabra de Dios. Ahora bien, querida iglesia, ¿qué pasa si nosotros hacemos esa encuesta aquí en este lugar? Si a la salida les hacemos esa pregunta para manejar la estadística de nosotros, ¿cómo quedamos? ¿Podemos decir que nuestra delicia está en la palabra de Dios? ¿Que nos deleitamos en la palabra de Dios? ¿Estamos nosotros en el 32%, en el 27%, en el 11%, en el 5% o en el 12%? ¿En cuál estamos? ¿En los que no leen, los que sí leen, que leen una vez al mes, o los que leen todos los días? Entonces, yo no les voy a preguntar, pero usted se puede contestar. Usted se tiene que contestar. ¿Qué importancia le da usted a la palabra de Dios? Y no sé cuál sea su realidad. He aquí el llamado que nos hace a nosotros la palabra de Dios, es a que diariamente nosotros nos estemos renovando por la palabra de Dios. Que nosotros nos renovemos por la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros nos podemos renovar? A través de la palabra de Dios. ¿O cómo podemos nosotros estar pendientes de que las murallas espirituales de nuestra vida estén siempre en condiciones óptimas? Lo vamos entonces a ver. Vamos a verlo. El primer punto que nosotros tenemos que ver en el día de hoy es que debemos buscar la palabra de Dios diligentemente. Ese es el primer punto. Busque la palabra de Dios diligentemente. Miremos el versículo número 1 del que estamos leyendo en Nehemías 8. Nehemías 8:1 nos dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente. ¿Ya están ahí? Ahí está también ya el computador. Entonces dice la palabra de Dios: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, en la cual Jehová había dado a Israel. Miremos este primer versículo para poder entender entonces este primer punto de que debemos buscar diligentemente la palabra de Dios. En este primer versículo nosotros tenemos que entender es que este pueblo trajo el libro de la palabra de Dios, trajo la Biblia para oír. Trayendo el libro. ¿Cómo lo hacemos diligentemente? Trayendo el libro para ser oído. A pesar del descuido y la desobediencia que tenía Israel, por lo que vivió en el exilio y por lo que estaban viviendo en esos días, toda esa desobediencia con respecto a la palabra de Dios, ellos sabían de la autoridad de la palabra de Dios. Ellos sabían que había en la palabra de Dios. Y el lugar de exaltación que ellos debían tener en medio de ella, en esa nación, porque ellos eran la nación de ese libro. Ellos eran la nación de ese libro. Entonces, la actitud de la congregación reunida, ¿qué nos dice a nosotros ese versículo? Dice que estaban reunidos como un solo hombre. Estaban unánimes. Había unanimidad. ¿Cuándo más nos dice la palabra a nosotros que había unanimidad? En Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Y dice que como un solo hombre, ¿qué le pidieron ellos al escriba? O sea, a su pastor, a Esdras: trae el libro para ser oído.
es digno de admiración, especialmente cuando estamos presenciando esta expresión de ellos, de pedir el libro para ser leído, es de admiración. Especialmente en una generación de hoy en día en la que no le dan importancia a la palabra de Dios. Esa es la verdad. Hoy el mundo no le interesa la Biblia. Dígale usted a una persona acerca de la palabra de Dios, es aburrida. La palabra de Dios, no, hay libros más interesantes que leer, aún libros de espiritualidad. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo ve uno en las redes sociales la gente que coloca extractos de lo que están leyendo, libros. Y son puros libros de ¿qué? De meditación, de cómo encontrarse usted mismo en medio de la meditación. Y uno ve lo que colocan, las fotos de lo que colocan, son libros. Saber que la palabra de Dios es lo que nos debe regir a nosotros, es lo más importante. Entonces, en buscarla diligentemente es traiga la palabra de Dios para ser oída. Miremos el versículo 2. En el versículo 2 nos dice lo siguiente. Versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras, le pidieron, el pueblo le pidió, y Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres, y de todos los que podían entender el día del mes séptimo, el primer día del mes séptimo. Entonces Esdras, acuérdense que Esdras era el pastor de ellos. Él hizo parte del segundo grupo y fue quien cuando Esdras vino, fue el que reconstruyó el templo. Recuerden que en Esdras dice, ¿les parece bien que vuestras casas están bien construidas y el templo del Señor está vacío, está desatendido? Cuando ellos vinieron a reconstruir, ellos venían supuestamente a reconstruir el templo, pero ellos que reconstruyeron primero en la época de Esdras, sus casas, ellos se acomodaron ellos primero. Y Esdras llega y dice: pero ¿cómo que el templo está destruido y ustedes están bien cómodos? Hay que reconstruir el templo. Así que aquella oportunidad que tenía Esdras, cuando el pueblo se sentó como uno solo y que el pueblo les decía: trae libro y léenoslo. Eso es como cuando la congregación dice: pastor, párese allá y predíquenos de la palabra de Dios, que estamos hambrientos de escuchar lo que el Señor hoy dice. Escasamente uno escucha eso. Y mire esta oportunidad tan especial de Esdras, porque ¿qué dice Esdras 7:10 acerca de Esdras? Dice que había preparado, si lo colocas ahí, Esdras 7:10 dice, Esdras 7:10 dice: había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire lo que había hecho Esdras, porque Esdras había ya preparado su corazón. ¿Para qué? Para enseñar. Se había preparado ¿para qué? Para traer la ley del Señor a ese pueblo desviado y apartado del Señor, que tenía los muros espirituales en el suelo. Ahora bien, una de las cosas significativas en la vida de Nehemías, porque estamos en el libro de Nehemías, ¿cierto?, fue la capacidad y su humildad para saber que él era solamente un laico. Nehemías no fue ni profeta, ni sacerdote, ni escriba. Nehemías era un laico que tuvo celo por las cosas del Señor. Como copero del rey dejó su trabajo y se fue ¿qué? A reconstruir los muros de su nación. Lo hizo en 52 días. Y después él, como gobernador ahí, como el que estaba manejando la cosa, le dijo: ahora reunámonos y pidámosle a Esdras que nos predique. Eso es lo que está haciendo Nehemías. Entonces, Nehemías, él entendió que su misión era restaurar el muro. Pero en el asunto de la ley, Nehemías sabía que la autoridad para poder enseñar era de Esdras. Porque Esdras era sacerdote y escriba, y podía abrir el libro, y lo que vimos ahora se había preparado para hacerlo entender al pueblo. Entonces, ¿qué hizo Esdras con el rollo de la ley? Cuando el pueblo le pidió que les predicara, que les leyera el libro dado por Jehová a nosotros, pues trajo, lo expuso delante del pueblo,
Nadie como este hombre para saber el poder y el impacto que produce la palabra de Dios cuando hay corazones hambrientos por ella. Cuando hay un pueblo hambriento por la palabra de Dios, sus vidas cambian, sus vidas tienen que ser transformadas, porque la palabra dice que la palabra de Dios cuando sale no vuelve a él vacía. Iglesia, hoy estamos viviendo un gran analfabetismo bíblico. Perdónenme que les diga, somos analfabetas bíblicamente. No hay muchos entendidos en las Escrituras. Y la excusa es que no la entendemos. Y lo peor es que no queremos entenderlas, ni nos interesa entenderla. Eso para el pastor que se para allá, eso para los que van a la iglesia. Pero las bendiciones de Dios, sí, Señor, bendíceme. Pero entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros, ay no, otro tiempo, estoy muy ocupado, me tengo que ver la telenovela, me tengo que ver el partido, me tengo que ver el desafío, me tengo que ver cuánta cosa nosotros podemos estar entretenidos. El enemigo nos mantiene a nosotros entretenidos. Dice que a nosotros nuestros celulares fueron creados, las redes sociales fueron creadas verdaderamente para hacernos entender que nosotros sí teníamos tiempo cuando decíamos que no teníamos tiempo. ¿Cuánto tiempo libre tenemos nosotros? Mire su celular y mire cuánto tiempo usted ha estado expuesto a esa pantalla de ese celular. ¿Cuántas veces usted saca su celular solamente para nada? Lo desbloquea, entra, o usted entra a alguna cosa y se enganchó en una red social, en la otra, y ahí se quedó 10, 15 minutos. No vayamos muy lejos. Entra usted al baño sin su celular. Usted entra al baño y si usted entró sin su celular, usted sale nuevamente por su celular y vuelve y entra por su celular. Qué bueno que así fuéramos con la palabra de Dios. Dice, ay, pastor, tampoco tan religioso. Pero es que es en serio. Como para algunas cosas sí tenemos pasión, pero para las otras no. Para unas tenemos hambre. Y en eso me incluyo yo. Yo no estoy diciendo ustedes que no tienen hambre y yo que me mantengo hambriento. No. Es que acá todos tenemos que ser edificados. Acá todos tenemos que ser edificados. Hoy hay un analfabetismo tremendo en la bíblico. Háblele usted y pregúntele a alguien usted acerca de la gente que lleva años en la iglesia. Y yo me incluía que yo era ignorante de muchas de las cosas que aún hoy predico hace 3 o 4 años. Era un ignorante y sigo siendo ignorante de muchas más. Pero la tarea es que tratar de salir de esa ignorancia. Y eso es la invitación para ustedes, querida iglesia. Tratemos de salir de la ignorancia espiritual. Es que eso yo no lo entiendo. Pero ¿tienes ganas de comprenderlo? ¿Tienes ganas de aprenderlo? Porque el Señor va a dar la sabiduría a todo aquel que ora y pide. ¿Se acuerdan que lo vimos en Santiago? Entonces, a algunos creyentes les pasa como el etíope. ¿Se acuerdan de la historia del etíope en Hechos de los Apóstoles? Ese que era funcionario de la reina Candaza, que venía de adorar a Dios, venía de adorar a Dios y no entendía lo que estaba leyendo. Mire, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan? Hechos 8, 30 y 31. Cuando estaba el etíope le estaban leyendo la palabra de Dios. ¿Y de dónde venía él? De adorar a Dios. Muchos salimos de la iglesia y les pueden preguntar, ¿pero usted entendió lo que dijo el pastor? Aquí entonces, a él estaban leyendo, ¿cierto? Y ahí es donde aparece Felipe. Y Felipe le oyó que leían al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiende lo que lees? Ahora la pregunta es, ¿usted entiende lo que lee? ¿Usted entiende el versículo que a usted le llega a diario a su celular? Porque para eso somos maravillosos, para colocar el versículo del día, pero a veces ni lo entendemos, pero nos parece muy hermoso porque nos dicen que nos van a bendecir grandemente. Pero no sabemos de qué bendición, ni qué hay que hacer para esa bendición. Entonces, hay una urgencia en medio del pueblo de Dios para entender la palabra de Dios. Y lo peor es que muchas veces nosotros no entendemos esa urgencia. Estamos sentados, pasivos, dormidos, aperezados. ¿Se imagina cómo sería la actitud suya cuando usted supiera el día que usted se va a morir o el día que el Señor va a llegar? ¿Cómo sería usted desesperado por verdaderamente conocer
por verdaderamente ser salvo, por verdaderamente adquirir esas promesas que Dios tiene de vida eterna, ya sería otro cuento, ¿sí o no? Pero como no sabemos, muchas veces nosotros como que relajados, para cuando estemos más viejitos, para cuando estemos, verdaderamente para cuando lo necesitemos, cuando tengamos un problema bien grande. Y por eso es como yo muchas veces he dicho, nosotros buscamos de Dios como un Dios bombero, para que nos pague incendios. Cuando tenemos problemas de plata, cuando tenemos problemas en nuestros matrimonios, cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos un problema con un hijo, ahí sí buscamos a Dios. Cuando queremos quedar en embarazo, ¿sí? Cuando se nos muere un pariente, cuando tenemos enfermo a alguien postrado a la cama, ahí sí queremos buscar de Dios. Ahí sí, querida iglesia, queremos buscar de Dios. Hay una urgencia en medio del pueblo. Y la urgencia es entender la palabra de Dios. Entenderla, querida iglesia, entender la palabra de Dios es el camino para la renovación espiritual de nuestras vidas. El entender la palabra de Dios es el camino para la renovación espiritual de nuestras vidas. ¿Correcto hasta ahí? Ahora miremos el versículo 3, con respecto a que nosotros debemos buscar diligentemente la palabra de Dios. Observemos entonces que nadie en ese culto que estaba de 6 horas estaba desconectado o apático a las palabras que Esdras estaba leyendo y explicando a todos los presentes. ¿Qué nos dice a nosotros el versículo? Sus oídos estaban atentos al libro. Sus oídos estaban atentos a lo que Esdras estaba diciendo. Ninguno de ellos estaba viendo el WhatsApp. Ninguno de ellos estaba mirando el Facebook. Ninguno de ellos estaba mirando el Instagram. Ninguno de ellos estaba mirando el TikTok. Yo la verdad, yo a veces sí les digo, qué bueno que nosotros podamos tener nuestras Biblias físicas. Porque seamos sinceros, y yo lo digo, muchas veces yo arranco a ver mi devocional, a hacer mi devocional, a mirar, a leer la Biblia, y me llega una notificación, y a veces esa notificación me desconecta. Le doy clic a la notificación, me escribió mi mamá me contó un problema, entonces me desconecté y no terminé de estudiar. ¿Cuántos de nosotros aquí en la iglesia los vemos a ustedes súper concentrados y uno cree que está leyendo la Biblia y mentira es que usted lo que está viendo es el Facebook? O usted está jugando un juego. ¿Cuántos? ¿Cierto? ¿Cuántos? La verdad, por 45 minutos que se sientan a escuchar la palabra, se cansan, sienten que ya es mucho. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra es el alimento para nuestras vidas, vamos a querer que más. Este pueblo llevaba 6 horas y no estaba cansado, estaban atentos sus oídos a las palabras de Esdras. Esta gente tenía hambre por oír el contenido de la ley. Y nada los distraía de ese propósito. Necesitaban entonces, ellos deseaban escuchar esa palabra. Mire que el salmista dice, en el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo tu ley, y todo el día en ella medito. ¿Usted es de los que puede decir eso? ¿Cuál es la meditación más grande de suya durante el día? ¿Qué es lo que a usted le roba sus pensamientos durante el día? ¿Qué es? La palabra de Dios, lo que leyó por la mañana. ¿Eso es lo que a usted le roba sus pensamientos durante todo el día? Ahora miremos el segundo punto. Ya dijimos acerca de que debemos buscarla diligentemente. Ahora hablemos que debemos darle un lugar de preeminencia a la palabra de Dios para poder edificar nosotros nuestras murallas espirituales, para poder ser renovados por su palabra. Búsquela diligentemente y déle la importancia que se merece, la importancia que verdaderamente ella tiene. Lea el versículo 4 del capítulo 8 de Nehemías y dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatía, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba ¿quién? Paraías, Misael, Malquías, Azum, Hasbadona, Zacarías y Mesulam. Miren entonces lo que aquí nos está hablando. La palabra la colocaron sobre ¿qué? Sobre un púlpito hecho de madera. Este es otro detalle particular que tenemos que sacar de esta historia que usted y yo estamos leyendo.
si no sabíamos acerca del uso del púlpito, esto es un púlpito. Si usted pregunta, ¿qué es un púlpito? Esto, donde uno predica. El altar, donde usted se para y predica. Por eso uno debe respetar el púlpito, porque desde el púlpito es donde se habla, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si no se había escuchado o no sabía acerca del uso y el origen del púlpito, aquí tenemos esta referencia. Ellos construyeron un altar de madera, un lugar de madera para exponer, para quedar por encima del pueblo y poder predicar y explicar la palabra de Dios. ¿Y por qué un altar donde debía ser vista y expuesta la palabra de Dios? Porque esto habla de la importancia, de la preeminencia de la palabra de Dios. Querida iglesia, ahora hablemos del púlpito. Púlpito hoy día debería tener la plausible misión de ser el lugar desde donde sale la palabra de Dios para su pueblo. Esto fue diseñado para eso, para que desde este lugar se predique al pueblo la palabra de Dios. Esa es la gran misión de los púlpitos. Pero ¿qué encontramos hoy en día con los púlpitos? Lamentablemente, no siempre es así. No siempre se cumple la gran misión de un púlpito, de pronunciar la palabra de Dios. Muchos púlpitos están llenos de información para promocionar ¿a quién? A hombres. Y se paran aquí a contar historias acerca de él, de cuánto él ha creído, de cuánto cómo ha sido su fe, a cuántos ha sanado, a cuántos ha levantado, qué es lo que tienen que hacer. Y la historia de ese pastor se convierte en doctrina para esa iglesia. Hoy por hoy hay muchas iglesias seguidores de pastores, pero no seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hacen un mal uso del púlpito. El púlpito es para hablar de la palabra de Dios. Muchas veces el púlpito es utilizado para mensajes que la feligresía muchas veces quiere escuchar. Mensajes de autoestima, de relajación, de superación personal. Mensajes donde no se toque el pecado ni el arrepentimiento. ¿A quién le gusta que le saquen en cara su pecado? ¿A quién le gusta que le digan, es que usted está en fornicación, es que usted es un ladrón, es que usted es un alcohólico, es que usted es un adicto, es que usted es un infiel? A uno no le gusta que le digan eso, pero que lo discipline a uno el justo, dice que eso es como bálsamo. Muchos rechazan ese mensaje desde el púlpito porque dicen, es que yo voy para salir con energía, para salir revitalizado. Pero yo lo que salgo es como aburrido. Pues gloria a Dios que sale aburrido, porque está siendo consciente a través de lo que se predicó, de que la vida que está teniendo no es una vida que le agrada a Dios. Cuando uno le dice, es que no me gustó lo que usted predicó, pues miremos qué fue lo que no le gustó. Pero si lo que no le gusta es lo que la palabra de Dios está diciendo, qué tristeza, pero lo que el Señor dice no fue lo que yo digo. Es que la tarea del púlpito es muy importante, y la tarea del pastor es que decir eso y también que vivirlo. Nosotros también somos humanos, nosotros también caemos. Nosotros también tenemos nuestras falencias. Muchos de ustedes conocen que yo no soy una persona perfecta, pero trate de buscar en el Señor poder menguar cada día para dejar que Cristo crezca. Esa es nuestra invitación. Entonces muchos no predican del pecado y la necesidad del arrepentimiento por temor a ofender a las personas, por temor de que las personas se vayan de la iglesia, por temor de que las personas dejen de ofrendar. Pero ese no fue el propósito. Ese no fue el propósito que nosotros estamos viendo en la historia que estamos leyendo en Nehemías. Ese púlpito se hizo para que Nehemías predicara la palabra de Dios. La congregación del que estamos nosotros estudiando, este pueblo que está sentado allá 6 horas, estaba atenta y había reverencia cuanto a lo que Esdras estaba hablando desde este púlpito. Esdras entonces estaba delante de ellos con el libro de Moisés, y ahora se pone que a leerlo y a explicarlo. Es lo que va a empezar a hacer Esdras. Vamos en segundo, dándole con respecto a la preeminencia. Vamos al siguiente versículo 5. ¿Qué hizo Esdras? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo,
porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento, dice la palabra de Dios. El pueblo estuvo atento. En esto hay algo muy interesante. Cuando Esdras abrió el libro de la ley, todos estaban ¿qué? Atentos, para saber lo que Dios les iba a decir en aquel preciso momento. Cada vez que usted y yo abrimos la Biblia, cada vez que usted y yo abrimos la palabra de Dios, la leemos, cada vez que la palabra de Dios es expuesta, debemos oír la voz de Dios. Pero sobre todo debemos, a través de lo predicado, ver a Cristo Jesús. Dejemos que la Biblia diga lo que tiene que decir y no lo que yo quiero que la Biblia diga. Cuando ustedes vengan a la iglesia y escuchen la Biblia, no es lo que el pastor les está diciendo a ustedes, es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Ahí la importancia de estar en una iglesia de sana doctrina. Ahí la importancia de estar en una iglesia que prediquen fielmente lo que es la palabra de Dios. Que no manipulen, sino que digan lo que tengan que decir, que al pecado llamen pecado, que a lo bueno lo llamen bueno y a lo malo lo llamen malo. Cada vez entonces que nosotros abrimos la Biblia, tenemos que dejar que la Biblia hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque si no pasa esto, la Biblia no ocupa el lugar central de preeminencia en el creyente. Si en la iglesia no se predica la Biblia, Cristo no es lo más importante en esa iglesia. Nada debe ser más importante para un predicador que exponer la palabra de Dios y que la iglesia, a través de esa exposición, vea a Cristo a través de su exposición. ¿Correcto? Vámonos al siguiente versículo, vamos a leer el versículo 6 y 7, y dijo: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebía, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Sosabel, Anán y Palaía hacían entender al pueblo la ley. Estos levitas hacían entender la ley a este pueblo. El pueblo estaba ¿qué? Atento en su lugar. O sea que no era que se leyera solamente, era que la estaban explicando, la estaban llevando a que la entendieran. Y eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia, que nos prediquen, que nos hagan entender, que nos hablen de cuál es el contexto, que nos hablen qué es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera solamente que usted venga aquí y haga tic y me voy. Ya, purifiqué mis pecados de toda la semana. Sigo, borré cuenta. No, entender la palabra de Dios es otra manera de cómo ella llega a ser preeminente en mi vida. Debemos de entender la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, yo sé que muchos de ustedes no la entienden. A mí me pasa. Y a veces la leo y digo, no entiendo cuál será. Y ¿ves que busca uno? Se va uno a buscar cuál es la raíz, o un comentarista bíblico, un diccionario bíblico, ¿cierto? Para ayudarse a traer más luz a lo que el texto quiere decir, lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, entender la palabra de Dios es la otra manera de cómo ella llega a ser preeminente en mi vida. Porque cuando yo escucho su exposición y la entiendo, se despierta un amor más profundo por ella. Cuando a nosotros nos falta amor por la palabra de Dios, es que nosotros no la hemos verdaderamente entendido. Cuando nosotros no amamos a Dios y las cosas que Él hace para nosotros, es que verdaderamente nosotros todavía no lo conocemos. ¿Cómo puede usted, cómo puede el pueblo conocer a Dios? A través de su palabra. Es la única manera. No hay cómo. No crea que con ver las películas de Semana Santa usted ya conoció a Dios. No, necesitamos entonces escuchar, entenderlas, para que se despierte un amor más profundo, porque eso nos va a ayudar que a nosotros
entendamos sus bondades, las tengamos presentes y nos aferremos a ellas. Ahora bien, una cosa que domina los pasajes que hemos visto, los primeros pasajes que ya hemos visto en este capítulo 8, estos versículos, es la palabra entender. No sé si usted ha sido consciente, pero ya varias veces hemos escuchado o hemos leído la palabra entender. Observémoslo, y si me colaboran allá atrás, versículo 2. En el versículo 2, nos hablaba el versículo 2, dice, y de todos los que podían entenderla. Dice, hay mujeres, hombres y mujeres, y de todos los que podían entenderla. Váyase al versículo 3, y dice que en el versículo 3, que en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entenderla. ¿Sí o no? Versículo 7. Perdón. Es el versículo 3. Ahora el versículo 7. En el versículo 7 nos dice a nosotros, hacían entender al pueblo la ley. Lo acabamos de leer. Ahora el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y ponían el sentido de cómo, de modo que entendiesen la lectura, dice el versículo 8. Y ahora si usted lee el versículo 9, dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo. Entonces, miremos la importancia que están dando estos versículos acerca de que el creyente necesita entender la palabra de Dios. Ustedes necesitan entender la palabra de Dios. Yo necesito entender la palabra de Dios. Querida iglesia, entendamos que la Biblia no es solo para oírla y después engavetarla. La Biblia es para entenderla y aplicarla. Usted la escucha, pero usted la tiene que entender para poderla ¿qué? Para poderla obedecer. Es en el entendimiento cuando esas palabras penetran en nuestro corazón, en nuestras conciencias. Es cuando entiende esa palabra que ella me alimenta. Yo les digo, ustedes con solo venir aquí y salir sin entender, usted salió como usted fue una vitrina, vio la comida y salió con hambre. Cuando usted entiende la palabra de Dios, ahí es que ella lo alimenta a usted. Cuando usted dice, entendí lo que el Señor le quería decir, entonces usted se alimentó. Porque cuando no me alimento, cuando no la entiendo, no me alimento. Y cuando no me alimento, ahí es donde viene ¿qué? La anorexia espiritual. Anorexia espiritual. ¿Y qué significa la anorexia espiritual? Tener empatía, tener antipatía por la Biblia. Porque si usted no entiende una cosa, ¿usted lo quiere leer? No, yo no entiendo eso. Entonces, cuando hay antipatía en la feligresía, este descuido le resulta muy bien a Satanás. Ese descuido, ese de que usted esté anoréxico espiritualmente, le cae muy bien a Satanás. Porque un pueblo desnutrido de la palabra no es una amenaza para él. Por eso hoy vemos megachurch que pueden tener miles de personas, pero no enseñan a veces lo suficiente la palabra de Dios. Pero hay muchas de esas iglesias que también manejan los grupos para poderles reforzar la enseñanza, pero la gente no quiere. Van solamente al show, las luces, la banda, chévere, me tomé una foto y monté adorando al Señor y la arroba y la iglesia donde estuvo. ¿Sí? No nos digamos mentiras. Aquí muchos se mueren por ir a Hilson. Mucho cristiano que creció con la música de Hilson quiere ir a Hilson. Y yo no voy a decir que el problema entonces es lo que ya estén enseñando, yo no voy a entrar en los detalles, pero muchos de los que uno les pregunta, pero está aprendiendo, está creciendo espiritualmente, hay estancamiento. Nosotros necesitamos que nos enseñen, nosotros necesitamos que así como que Esdras predicaba, pero dice que los levitas le explicaban al pueblo para que entendiesen, lo hacían de una manera que entendiesen. Porque cuando entendemos que nos alimentamos, no hay ignorancia y no somos presa fácil del enemigo. De allí entonces el llamado del Señor, cuando lo estaban tentando en el desierto, ¿qué dice el Señor en Mateo 4:4? Él respondió, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de su boca. Nosotros nos alimentamos ¿de qué? De la palabra de Dios. Ya voy acabando. Ahora, con respecto a esto de la renovación por la palabra de Dios, en eso de levantar nuestras murallas espirituales, tenemos que ver que debemos dejar que la palabra produzca el resultado, los frutos en nosotros. Necesitamos dejar que ella produzca en nosotros los resultados. Leas el versículo 6 nuevamente. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 9. Y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y dijo, oiga lo que dice: y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y me decía, pero ¿cómo así? Se pusieron a leer la palabra de Dios y salieron llorando. Ahí es donde uno dice, yo voy a la iglesia para salir contento, para salir animado, para salir revitalizado, con energía. Pero ¿qué estaba viendo? ¿Qué estaba pasando en ese pueblo que estaba recibiendo la palabra de Dios? Estaba humillado, estaba inclinado en tierra, estaban llorando por lo que estaban escuchando. El sermón de Esdras entonces fue contundente. Querida iglesia, ese era el sermón que esa gente necesitaba escuchar. La explicación de la palabra trajo un gran entendimiento como el resultado que esperado que fue: se humillaron, adoraron al Señor, se inclinaron en tierra. Y también se agrega la frase que porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras del Señor. ¿No les parece muy maravilloso eso? Pero, ¿por qué el pueblo lloró de esta manera cuando oyó la palabra de Dios? Porque se dio cuenta cuánto habían pecado contra Dios. Cuando nosotros comprendemos lo que el Señor está diciendo, cuando nosotros entendemos la Biblia, nos damos cuenta que la manera en la cual muchos creen que están viviendo rectamente no es la manera como rectamente Dios quiere que tú y yo vivamos. Y el poder entender eso los llevaba a estar confrontados, angustiados, afligidos, a un Dios tan grande y poderoso que no estamos viviendo como Él quiere. Y aquí vemos que en cuanto más brille, querida iglesia, en cuanto más brille la palabra de Dios en nuestros corazones, más descubriremos de esas áreas en nuestras vidas donde debemos ser llenados del Señor. Necesitamos del toque del Señor, confronte nuestro pecado, nos renueve verdaderamente. La renovación, óigame bien, la renovación espiritual involucra el arrepentimiento. Este pueblo estaba arrepentido. ¿De lo qué? De lo que estaba escuchando. Necesitamos una generación que escuche, entienda y se arrepienta. En ese sentido, entonces, la respuesta en la palabra de Dios debe ser la misma: humillación, quebrantamiento y adoración al Señor. No se puede esperar nada más que una exposición de la palabra de Dios. Y por último, otro fruto, otro resultado que vemos de la palabra de Dios para reedificar nuestros muros espirituales está en el versículo 10. Leamos el versículo 10. Luego les dijo: id y comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparados, porque día de santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Después del quebrantamiento, después del lloro, que nos están hablando los versículos 9 y 11 al 11, el otro resultado es el gozo y el contentamiento. Gozo y contentamiento. Esta es la idea del versículo 10. Como alguien sabiamente lo expresó cuando hablábamos acerca de esto: las nubes del arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en la feligresía, o un verdadero arrepentimiento, esto debe disipar rápidamente y permitir que el gozo y el sol del Señor alumbre sobre nuestros corazones. Sí, puede haber tristeza, puede haber humillarnos delante del Señor por lo que como estamos viendo, pero un verdadero arrepentimiento nos va a llevar a entender
que ahí está la gracia y la misericordia derramada sobre nosotros. Dios no nos hiere para lastimarnos, sino ¿para qué? Para sanarnos. Dios nos sana. ¿Usted ha visto cuando usted se accidenta? Cuando tiene una raspadura que está infectada, ¿sí? Cuando usted le van a hacer una curación, ¿qué le hacen? Le limpian, le raspan, le duele, le echan a uno alcohol, agua, eso echa espuma. Eso duele, pero inmediatamente ¿qué viene? Luego, como una tranquilidad, como que ya no arde, como que ya no le hace a uno así, como que ya no le brinca a uno la carne. Cuando viene entonces la verdad del Señor, sí, viene dolor por la forma en que estamos viendo, pero luego nos damos cuenta de que el Señor es misericordioso y tiene que venir gozo. El saber que Él ha perdonado todos nuestros pecados, esa manera vana en la como estamos viviendo, eso debe darnos a nosotros un supremo gozo. La reconstrucción entonces del muro, como conclusión, no fue lo más importante que Nehemías hizo. De hecho, tampoco fue la reconstrucción que el templo que había sido Esdras 15 años atrás. El templo era símbolo y centro de la vida religiosa y espiritual, y los muros eran el símbolo de la protección de la ciudad contra los enemigos. Pero la reconstrucción más importante aparece en este capítulo 8 del libro de Nehemías, cuando el mismo pueblo se reúne, le pide a Esdras que lean el libro de la ley, porque anhelaban reconstruir y renovar sus vidas con Dios. Que ese sea el anhelo que haya en sus corazones, que usted anhele verdaderamente que su vida sea reconstruida, que cuando usted venga a la iglesia no venga solamente a pegarse en su celular, no venga a hablar con su vecino, sino que venga como estuvo este pueblo, reunidos 6 horas escuchando la palabra de Dios. Aquí el pueblo entonces reunido nos muestra un anhelo urgente, el mismo anhelo o llamado urgente que tenemos hoy en día, de oír, de darle la preeminencia a la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, habrá humillación, pero también habrá gozo. La necesidad de reconstruir el muro de la palabra pudiera ser el asunto más urgente en nuestras vidas. Usted cree que hay cosas más importantes que hacer, pero entiendan que hay algo más urgente, y es reconstruir su vida espiritual. Es hora de renovarnos a través de su palabra. Amén. Yo los invito entonces que nos coloquemos en pie y hagamos una oración. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos este libro tan maravilloso que es la Biblia, que es tu palabra, lo que nosotros escuchamos, Señor. Porque cuando se lee, Señor, muchos quieren escucharte a ti, Señor, pero se olvidan que en este libro está tu palabra. Muchos necesitan, Señor, tienen necesidades en sus vidas, anhelan, desean cosas y no saben cómo poderlas lograr. Señor, pero es que no entiende que en tu palabra está la respuesta para todo. Ayúdanos, Señor, con nuestro analfabetismo bíblico. Ayúdanos, Señor, a veces con la mente limitada y corta que tenemos para comprender lo que aquí está escrito. Ábrenos nuestras mentes. Pedimos a ti, Espíritu de Dios, sabiduría, para que nos permitas comprender. Así como en Pentecostés, los discípulos no entendían mucho de las cosas que habían pasado con el Señor. Habían tantos cabos sueltos durante esos 3 años de ministerio público del Señor. Pero cuando tú llegaste, Espíritu Santo, tú le recordaste todas las cosas maravillosas. Claramente lo dice el Señor. Os conviene a vosotros que yo parta donde el Padre para interceder por vosotros, para que el Espíritu de Dios sea dado a vosotros. Y ese Consolador les llevará a entender todas las cosas que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu de Dios nos permita tener hambre y sed, entender que hay algo que debemos hacer los creyentes con urgencia, y es oír, leer, entender
y obedecer tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra ha enderezado los caminos de la iglesia una y otra vez. Permítenos, Señor, que no nos desviemos a derecha ni a izquierda, que no nos dejemos desviar por ideologías de este mundo, Señor, ni por ideas de hombres y mujeres. Ayúdanos a ser fieles a lo que tú nos dices y ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.